Mildred Whitmore tenía 64 años cuando todo se rompió de una forma que jamás habría imaginado. Hacía apenas 3 meses que había enterrado a Harold, su esposo de toda la vida, un hombre metódico, de voz tranquila y manos siempre tibias, de esos que dejan la casa funcionando incluso cuando ya no están. Ella era lúcida, ordenada hasta lo obsesivo con papeles y cuentas, y aún así seguía viviendo en modo piloto automático. 2 tazas en la repisa, 2 cepillos en el baño, 2 porciones de comida por costumbre. Aquella mañana se vistió como para una cita seria, ropa sobria, collar discreto, y salió convencida de que solo iba a cerrar un trámite, una reunión formal para concluir el inventario y firmar el cierre del testamento. En su cabeza era el último paso adulto del duelo, el tipo de cosa que dolía pero se hacía, porque la vida seguía. Ella no iba preparada para una guerra, iba preparada para una carpeta, una firma y el cansancio de siempre. El edificio del despacho era frío, de vidrio, oscuro, como si la ciudad se reflejara ahí sin ganas. Mildred estacionó y se quedó unos segundos con las manos sobre el volante, respirando lento, sintiendo el peso raro de ser viuda reciente en un lugar donde todo olía a desinfectante y alfombra cara. En ese silencio, alguien pronunció su apellido con una precisión incómoda, como si lo hubiera leído muchas veces en documentos. Señora Whitmore. Ella giró y lo vio cerca de una valla, fuera del flujo de gente, como si no quisiera que lo notaran. Era un hombre flaco, de barba desigual y ojos demasiado despiertos para alguien que parecía dormir poco. Llevaba un abrigo grande de más y unas manos con marcas antiguas de trabajo real, uñas rotas, dedos endurecidos. Me llamo Eddie Kowalski, dijo rápido, bajando la voz. Yo trabajé aquí antes. Sé que suena a locura, pero, por favor, no entre sin escuchar esto. Y ahí soltó la frase que la dejó helada por dentro, que su nuera, Maisie, estaba moviendo piezas para declararla mentalmente incompetente, quitarle el control del patrimonio y dejarla viviendo de una mesada, mientras otros pagaban deudas con lo que Harold había construido. Por un instante, Mildred pensó que era un intento torpe de estafa, la clase de historia que alguien inventa para despertar lástima, para sacarle dinero a una viuda con cara de señora decente. Pero Eddie no pidió nada, ni $1, ni un café, ni siquiera que lo acompañara. Solo hablaba con urgencia contenida, como quien sabe que cada minuto cuenta, y aún así intenta no asustar más de la cuenta. Dijo cosas demasiado específicas, nombres de socios del despacho, una sala de juntas con una mesa ovalada que tenía una muesca en el borde, un archivador metálico que rechinaba al abrirse. Mencionó que lo habían despedido sin explicación clara, que lo habían ido empujando afuera como a un mueble viejo y que después terminó en la calle cuando todo se le vino abajo. Mildred se escuchó a sí misma preguntar por qué él se metería en eso, por qué arriesgarse. Eddie tragó saliva, apretó la mandíbula y soltó una verdad simple. Porque lo que le están haciendo, yo lo vi antes, y porque su marido no habría permitido esto, se nota. Esa frase le pegó en el pecho como una mano. Harold, con su manía de revisar 2 veces, con su fe tranquila en ella. Mildred sintió una mezcla rara, rabia y vergüenza, como si alguien la estuviera señalando en público sin que ella entendiera el motivo. Entró al edificio con esa sensación de estar caminando en agua fría.
El ascensor olía a perfume caro mezclado con café recalentado, y el espejo le devolvió una versión de sí misma que se veía más pequeña, como si el duelo la hubiera encogido. En recepción, una mujer con sonrisa impecable la saludó con un «qué pena lo de su esposo» aprendido de memoria, y le pidió que esperara. Mildred abrió su bolso y tocó, por costumbre, la carpeta donde llevaba copias de todo: cuentas, pólizas, escrituras. Era su forma de sentirse segura, como si el papel fuera un chaleco. Cuando la llamaron, pasó a una sala demasiado blanca, con cuadros abstractos que parecían manchas sin sentido. Allí estaban, dos abogados con trajes oscuros, una carpeta gruesa en medio, y Maisie sentada al lado de Michael. Maisie tenía esa belleza pulida de revista: cabello rubio perfectamente planchado, uñas largas color nude y una mirada que siempre parecía estar evaluando si alguien era útil. Michael, en cambio, parecía cansado, con ojeras y los hombros un poco caídos, como si llevara semanas durmiendo mal. Mildred notó que él evitaba mirarla directo, y esa fue la primera punzada real. El hijo que ella conocía estaba ahí, pero actuaba como si su madre fuera una desconocida que podía explotar en cualquier momento. La reunión empezó con un tono falso de cordialidad, de esos que se sienten ensayados. Uno de los abogados habló despacio, como si Mildred fuera una niña distraída, explicando pasos necesarios para proteger el patrimonio familiar. Ella escuchaba y, al mismo tiempo, sentía el cuerpo tenso, como antes de una tormenta. En la carpeta aparecieron documentos que no reconocía: informes médicos con fechas recientes, descripciones de episodios de confusión que jamás habían ocurrido, frases suyas sacadas de contexto y transformadas en señales de paranoia. Mildred sintió calor en las mejillas, no de vergüenza, sino de incredulidad pura. Intentó interrumpir, aclarar, pero la cortaban con una sonrisa condescendiente, anotando algo como si su reacción fuera parte del problema. En un momento, el abogado mencionó la palabra trust y explicó que Michael asumiría el control por el bien de todos, mientras ella recibiría una asignación anual suficiente para vivir sin preocupaciones. Mildred pensó en su vida entera reducida a una mesada, en su casa convertida en un concepto abstracto, y algo dentro de ella empezó a crujir. Miró a Michael buscando apoyo, pero él solo apretó las manos, como alguien atrapado entre dos versiones de la realidad. Maisie intervino con voz suave, casi dulce, describiendo supuestas llamadas nocturnas de su suegra, compras innecesarias, olvidos que nunca habían existido. Mientras hablaba, jugaba con su pulsera de oro, girándola una y otra vez, un gesto nervioso que delataba más de lo que ella creía. Mildred recordó con una claridad brutal la última Navidad. Maisie insistiendo en hablar de dinero, de inversiones mejores, de cómo algunos adultos mayores no se dan cuenta cuando ya no pueden solos. En ese instante, todo empezó a encajar de una forma dolorosa. Y aquí, en este punto de la historia, es imposible no pensar en cuántas personas han sentido esa misma alarma interna, esa sospecha de que algo no cuadra, pero nadie más parece escucharla. Si estás leyendo esto y te suena familiar, quizá valga la pena detenerte un segundo y pensar desde dónde estás acompañando esta historia, porque el silencio es justo lo que permite que estas cosas avancen. Mildred, mientras tanto, sintió por primera vez algo más fuerte que el miedo,
una certeza helada de que no estaba frente a un malentendido, sino frente a una traición cuidadosamente construida. La reunión siguió avanzando como una maquinaria fría y Mildred tuvo la sensación de que todo ya estaba decidido antes de que ella cruzara esa puerta. Los abogados hablaban entre ellos usando tecnicismos, como si su presencia fuera casi decorativa, y cada tanto lanzaban miradas breves hacia Michael, buscando aprobación. Él asentía de forma mecánica, con la mandíbula rígida, como alguien que repite un guión que ya le metieron en la cabeza. Mildred empezó a notar detalles pequeños pero hirientes, cómo el tono cambiaba cuando ella preguntaba algo, cómo anotaban sus palabras con un subrayado exagerado, cómo cualquier emoción era interpretada como inestabilidad. Era una trampa perfecta, pensó. Si se callaba, confirmaba que estaba ausente. Si hablaba, reforzaba la narrativa de descontrol. El aire en la sala se volvió pesado, casi espeso, y ella tuvo que apoyar la mano en la mesa para no temblar. En ese instante entendió algo devastador. No estaban discutiendo un patrimonio, estaban discutiendo su identidad. ¿Quién tenía derecho a decidir si ella seguía siendo ella misma? Fue justo cuando uno de los abogados se levantó para traer un documento final que la puerta se abrió de nuevo. El sonido seco interrumpió la coreografía del poder y todos giraron la cabeza con molestia. Eddie Kowalski apareció en el umbral, sin abrigo esta vez, con una carpeta gastada apretada contra el pecho y una expresión que mezclaba nervios y determinación. Nadie lo había anunciado, nadie lo había invitado. Aún así, caminó hasta la mesa con una seguridad inesperada para alguien que, horas antes, parecía invisible en un estacionamiento. Antes de que sigan, dijo, mirando directo a los abogados, creo que todos deberían ver esto. Mildred sintió que el corazón le golpeaba las costillas con fuerza, una mezcla de miedo y alivio tan intensa que le mareó la vista. Macy fue la primera en reaccionar, levantándose de golpe, con el rostro pálido, y en ese segundo suspendido, cuando nadie sabía aún qué iba a salir de esa carpeta, el equilibrio de la sala empezó a quebrarse. Eddie abrió la carpeta con manos firmes y sacó copias que no parecían improvisadas. Testamentos con fechas claras, firmas originales, sellos notariales que coincidían con registros públicos. Colocó los papeles sobre la mesa uno por uno, como quien arma un rompecabezas frente a testigos. Explicó, sin elevar la voz, que el documento que los abogados estaban usando no era la última voluntad de Harold, sino una versión alterada presentada semanas después de su muerte. Señaló inconsistencias mínimas que solo alguien de adentro habría notado, números de protocolo que no cerraban, un médico que no atendía a Mildred desde hacía años, una firma escaneada mal alineada. El abogado principal intentó interrumpir, pero Eddie siguió, sacando correos impresos y registros de acceso al sistema del despacho. Mildred observaba todo como si el tiempo se hubiera ralentizado. Cada palabra caía pesada y precisa, y por primera vez desde que entró allí no se sentía sola. Cuando Eddie mencionó los laudos médicos auténticos, el ambiente se volvió eléctrico. Mostró evaluaciones recientes, firmadas por profesionales independientes, que confirmaban lo obvio. Mildred estaba lúcida, orientada, plenamente capaz. El contraste con los informes falsos era grosero. Macy comenzó a respirar rápido, apoyándose en el respaldo de la silla, mientras el abogado más joven bajaba la mirada.
consciente de que ya no había margen para la ambigüedad. Michael levantó la cabeza por primera vez y miró a su madre de frente, con los ojos vidriosos, como si estuviera despertando de un sueño inducido. Mildred sintió una oleada de tristeza mezclada con alivio. No era victoria todavía, pero la mentira había quedado desnuda. El abogado principal pidió un receso. La palabra investigación flotó en el aire, y en ese momento todos supieron que la historia ya no estaba bajo control de quienes la habían manipulado. El colapso de Macy no fue teatral, fue crudo. Primero vino el temblor fino en las manos, luego el sudor visible en la frente, y por último, un sonido ahogado que no llegó a ser llanto. Intentó hablar, justificar, decir que todo era un malentendido, pero las palabras se atropellaban. Cuando uno de los abogados mencionó la obligación legal de informar a las autoridades, ella se dejó caer en la silla como si le hubieran quitado los huesos. Confesó a medias: deudas acumuladas, tarjetas al límite, inversiones fallidas que había ocultado incluso a Michael. Dijo, casi susurrando, que estaba convencida de que Mildred no necesitaba tanto dinero, que ya había vivido lo suficiente. Esa frase atravesó la sala como una bofetada. Mildred no respondió. Solo la miró con una mezcla de asombro y una pena antigua, entendiendo que la codicia suele venir envuelta en autoengaño. Afuera, alguien llamó a seguridad. Adentro, la farsa se desmoronaba con un ruido seco y definitivo. A partir de ahí, todo avanzó rápido y lento al mismo tiempo. Rápido en los hechos, suspensión inmediata del proceso, intervención judicial, incautación de documentos, y lento en lo emocional, porque asimilar una traición así no ocurre de golpe. Mientras los abogados recogían sus cosas en silencio, Mildred sintió un cansancio profundo, como si hubiera envejecido años en una sola mañana. Y es curioso, en ese instante de quiebre, cuando la verdad por fin salió a la luz, la historia dejó de ser solo de ella. Se volvió un espejo incómodo de algo que pasa más de lo que se dice. Si has llegado hasta aquí, si esta parte te apretó el pecho aunque no conozcas a Mildred, quizá valga la pena compartir esta historia o decir desde dónde la estás escuchando. A veces, contar y escuchar es la única forma de que otros no lleguen demasiado tarde. Para Mildred, ese día terminó con una certeza nueva y dolorosa. Había ganado una batalla, sí, pero el precio emocional apenas empezaba a mostrarse. La investigación formal comenzó esa misma semana, con una eficiencia que sorprendió incluso a Mildred. Agentes revisaron correos, servidores, contratos, y el despacho que durante años había presumido de ética quedó expuesto como una fachada pulida. Los abogados implicados fueron suspendidos primero, luego imputados y finalmente detenidos cuando se comprobó la manipulación sistemática de testamentos de otros clientes vulnerables. Mildred fue citada a declarar varias veces. Cada visita a la comisaría le removía el estómago, no por miedo, sino por la sensación amarga de tener que explicar una y otra vez que seguía siendo ella misma. En medio de todo eso, Eddie apareció como testigo clave. Vestía ropa prestada, pero hablaba con una claridad impecable, señalando fechas, nombres y rutinas internas del despacho. Para Mildred, verlo allí, de pie, firme, fue una confirmación silenciosa de que la verdad a veces sobrevive en los márgenes, lejos de las oficinas con alfombra. Michael tardó más en procesarlo todo.
Al principio evitaba las llamadas de su madre, no por rencor, sino por vergüenza. Había pasado meses escuchando a Macy repetir, con voz preocupada, que Mildred estaba cambiando, que olvidaba cosas, que podía ponerse en peligro. Esa narrativa se había infiltrado en su cabeza como humedad, lenta e invisible. Cuando finalmente se sentaron a hablar en la cocina de la casa donde él creció, Michael lloró como no lo hacía desde niño. Pidió perdón una y otra vez, explicando cómo había sido empujado a dudar de su propia percepción. Mildred lo escuchó sin interrumpir, con el corazón apretado, entendiendo que el daño no siempre nace de la maldad directa, sino de la manipulación constante. No fue una reconciliación mágica, pero fue real. Y a veces eso es lo máximo a lo que se puede aspirar. La caída de Macy fue tan silenciosa como había sido su ambición. El acuerdo judicial llegó meses después, cuando ya no quedaban dudas ni excusas posibles. Aceptó la condena para evitar un juicio largo, admitiendo formalmente el intento de fraude y la conspiración con el despacho. Las cifras eran frías: multas, restituciones, años de libertad condicional. Pero el golpe real fue otro. Michael pidió el divorcio. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo una decisión cansada, tomada después de entender hasta qué punto había sido usado como herramienta contra su propia madre. Mildred supo de la separación por terceros y, aunque no sintió alivio, tampoco celebró. Lo que sentía era una tristeza serena, la clase de tristeza que aparece cuando algo se rompe sin posibilidad de reparación, pero al menos deja de fingir que está entero. Para Mildred, los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta, casi artesanal. Recuperó el control total de su patrimonio, sí, pero lo más difícil fue volver a confiar en su propio juicio sin pedir permiso a nadie. Volvió a caminar sola por la ciudad, a sentarse en cafeterías sin revisar el teléfono cada 5 minutos, a dormir sin esa presión constante en el pecho. Eddie, por su parte, dejó de ser el hombre del estacionamiento para convertirse en parte central de ese nuevo capítulo. Mildred lo contrató primero como asistente administrativo, luego lo ayudó a estabilizar su vida. Un departamento pequeño, ropa limpia, un propósito claro. No era caridad, era reconocimiento. Él había sido el único que vio el peligro y decidió hablar. Y en ese gesto, Mildred encontró algo que creía perdido desde la muerte de Harold: la certeza de que todavía existía gente dispuesta a hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Con el paso de los meses, Eddie empezó a cambiar de una forma casi imperceptible al principio. Recuperó hábitos antiguos, llegaba temprano, tomaba notas en una libreta gastada, hacía preguntas precisas. Mildred notó que, cuando hablaba de documentos o procesos, su voz adquiría una seguridad que no coincidía con la imagen que el mundo había construido de él. Había sido bueno en su trabajo antes de caer, muy bueno. La calle no le había quitado la inteligencia, solo la había cubierto de polvo. Para Mildred, verlo recomponerse fue una lección silenciosa. La dignidad no se pierde, se empuja hacia abajo hasta que alguien decide mirarla de frente. Eddie no hablaba mucho de su pasado reciente, pero a veces, en pausas largas, dejaba escapar frases sueltas sobre noches frías, sobre cómo la gente aprende a no mirar. Mildred escuchaba sin interrumpir, entendiendo que no todo necesita comentario para ser validado. Esa convivencia laboral fue transformando también la forma en que Mildred se veía a sí misma.
Durante años había sido la esposa de Harold, luego la viuda reciente, y después, por un breve y violento periodo, casi había sido reducida a la anciana incapaz. Ahora empezaba a pensarse como algo distinto, una mujer que había atravesado una emboscada legal y emocional y había salido con la espalda erguida, no sin heridas, pero con claridad. Empezó a hablar del tema con amigas, luego en pequeños grupos comunitarios, contando su historia sin adornos, explicando señales que antes había ignorado. Cada vez que alguien se le acercaba al final para decirle, «¿Esto me podría haber pasado a mí?», Mildred sentía que el dolor había encontrado un lugar útil donde quedarse. No era venganza, era propósito. El caso empezó a circular fuera de los pasillos judiciales cuando un periódico local publicó una nota breve sobre el despacho condenado por fraude a clientes mayores. El nombre de Mildred no aparecía completo, pero en su comunidad todos sabían de quién se trataba. Llegaron llamadas, correos, mensajes torpes escritos con miedo, hijos que sospechaban de sus propios hermanos, mujeres mayores confundidas por documentos que no entendían, hombres que no sabían cómo decir algo no está bien sin parecer débiles. Mildred respondía a cada uno con paciencia, recordando lo sola que se había sentido aquel primer día. No daba consejos legales, para eso estaban los profesionales. Daba algo más simple y más difícil: validación. No estás exagerando, decía. Si te incomoda, hay una razón. Y esa frase, repetida una y otra vez, empezó a tener un peso real en la vida de otras personas. Con el tiempo, Mildred organizó encuentros pequeños en bibliotecas y centros comunitarios. Nada grandilocuente. Sillas plegables, café aguado, galletas simples. Contaba su historia desde el principio, sin dramatizar, pero sin suavizar las partes duras. Hablaba del estacionamiento, de la mesa ovalada, de la sensación física de que te están borrando. Eddie la acompañaba a veces, sentado al fondo, atento, listo para ayudar con papeles o preguntas prácticas. Para quienes asistían, él era una prueba viviente de que la justicia puede llegar desde lugares inesperados. Para Mildred, esos encuentros eran una forma de cerrar el círculo, transformar una experiencia traumática en una red de cuidado real. No borraba lo ocurrido, pero le daba un sentido que iba más allá de ella misma. La relación con Michael no volvió a ser lo que era, y Mildred entendió pronto que eso no significaba fracaso. Se reconstruyó de otra forma, más lenta, más honesta. Hablaron muchas veces, a veces con palabras torpes, a veces solo compartiendo silencios largos. Michael empezó terapia, aceptando que había sido manipulado justo en el punto más vulnerable. El miedo a perder a su madre después de ella haber perdido a su padre. Mildred no lo absolvió de inmediato, pero tampoco lo castigó eternamente. Aprendió que perdonar no es olvidar ni justificar, sino dejar de vivir atrapada en el mismo día. Con el tiempo, pudieron mirarse sin reproches constantes. No eran una familia perfecta de nuevo, pero eran reales. Y para Mildred eso era suficiente. Cuando la casa volvió a sentirse suya, no como recuerdo de Harold, sino como espacio vivo, Mildred supo que había llegado a otro tipo de cierre. Cambió muebles de lugar, regaló ropa, dejó entrar luz donde antes había sombras. Empezó a viajar en distancias cortas, a despertarse sin agenda algunos días, a disfrutar del silencio sin que doliera. A veces pensaba en aquel estacionamiento y en lo fácil que habría sido ignorar a Eddie, entrar directo a la reunión y perderlo todo sin entender cómo. Esa idea no la atormentaba, la hacía consciente.
La vida, entendió, no se rompe solo en grandes tragedias, sino en pequeñas decisiones tomadas o evitadas. Y ella había elegido escuchar. Con el tiempo, Mildred formalizó lo que ya venía haciendo de manera intuitiva. Se asoció con una organización local de apoyo a personas mayores y ayudó a crear talleres simples sobre abuso financiero y psicológico. Nada técnico de más, señales de alerta, preguntas incómodas, el derecho a pedir una segunda opinión. Su nombre empezó a circular como referencia, no como víctima. Cada vez que contaba su historia, lo hacía con una calma nueva, sin temblor en la voz, como quien ya atravesó el incendio y ahora señala por dónde se sale. Eddie, ya estable y con trabajo fijo, se convirtió en el coordinador administrativo del proyecto. Verlo ahí, con credencial al cuello y sonrisa discreta, le recordaba a Mildred que la justicia no siempre llega limpia, pero cuando llega, deja marcas buenas también. En las noches tranquilas, cuando la casa quedaba en silencio, Mildred pensaba en Harold, no con la nostalgia punzante de antes, sino con una gratitud serena. Nunca dudó de que él habría confiado en ella hasta el final, y esa certeza fue el ancla que la sostuvo cuando otros intentaron arrancarle el suelo. Entendió que el amor verdadero no se rompe con la muerte ni con la traición ajena. Se prueba en la capacidad de seguir siendo quien uno es. Mildred no se convirtió en alguien distinta después de todo aquello. Se convirtió por fin en alguien completo. El cierre legal llegó de forma casi anticlimática, como suelen llegar las cosas importantes después de mucho desgaste. Los bienes quedaron definitivamente bajo el control de Mildred, el trust fraudulento fue anulado y cada firma final se sintió menos como una victoria y más como una devolución. Le estaban devolviendo algo que nunca debería haber sido puesto en duda. Mildred guardó la última copia del fallo judicial en la misma carpeta donde Harold solía archivar garantías y recibos, y ese gesto sencillo tuvo un peso simbólico enorme. No hubo brindis ni celebraciones. Hubo una caminata lenta hasta casa, una cena ligera y un sueño profundo por primera vez en mucho tiempo. Aquella noche no soñó con tribunales ni con traiciones. Soñó con una casa abierta, con ventanas grandes y una sensación rara de futuro. Hoy, cuando Mildred comparte su historia en espacios como este, no lo hace desde la herida abierta, sino desde la cicatriz entendida. No busca compasión ni aplausos, solo que alguien más reconozca a tiempo las señales que ella casi ignoró. Sabe que no podrá evitar todas las injusticias, pero también sabe que su voz, una voz tranquila, firme, sin dramatismos, puede cambiar decisiones concretas. Eddie sigue trabajando a su lado. Michael sigue reconstruyendo su vida paso a paso. Y ella sigue siendo quien siempre fue, una mujer lúcida, capaz, digna. La diferencia es que ahora lo sabe con una certeza que nadie puede arrebatarle. Lo que empezó como una emboscada terminó como una reafirmación, y aunque Mildred no comprende todo lo que vivió hasta hoy, sí comprende lo esencial. Nunca estuvo rota. Solo estuvo a punto de ser silenciada. Con los años, Mildred aprendió a reconocer algo que antes pasaba desapercibido. La paz no llega como un premio, llega como una consecuencia. Consecuencia de haber dicho que no, de haber escuchado una voz incómoda en un estacionamiento, de no haberse encogido cuando todos esperaban que lo hiciera. Su vida no se volvió perfecta ni libre de ausencias. Harold seguía faltando en los detalles pequeños, en los domingos largos, en las decisiones que antes compartían,
Pero esa falta ya no era un vacío que la definiera, era una presencia tranquila, integrada. Mildred entendió que había sobrevivido no solo a una pérdida, sino a un intento de borrado, y que salir de eso con la identidad intacta era una forma profunda de victoria, no grandiosa, no ruidosa, real. Hoy, Mildred vive consciente de su valor, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Camina por su barrio con la espalda recta, firma sus propios documentos, toma sus propias decisiones y duerme sabiendo que nadie habla por ella a escondidas. Su historia no terminó en aquella sala blanca ni en los tribunales. Terminó cuando ella volvió a habitarse por completo. A veces, al contar todo esto, piensa que el verdadero legado de Harold no fue el dinero ni la casa, sino la confianza silenciosa que le dejó, la certeza de que ella era suficiente, capaz, entera. Y con eso, Mildred sigue adelante, no como víctima, no como heroína, sino como lo que siempre fue y ahora sabe que nadie puede negar, una mujer dueña de su vida.